Prepárese para escuchar noticias, comentarios de los hechos acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Prepárese para... Muy bien, ahora sí, vamos como quien dice a recomenzar. Recuerde que hacemos un pequeño corte para empezar la grabación para YouTube, así es que pues bienvenidos sean en este ya sábado 13 de marzo y ojalá y como le reitero al inicio de esta charla, que la pase usted excelente este sábado y domingo. Y desde luego invitarlo a usted a que se quede hoy con nosotros. Tendremos unos muy buenos temas el día de hoy con la participación de nuestro estimadísimo amigo Manuel Romo, allá desde la Ciudad de México. Recuerde usted, Manuel Romo, profesor de ciencias políticas, politólogo, luchador social, en fin. Contamos con el gran privilegio de que va a estar colaborando cuando en la medida de su tiempo lo permita en este su espacio, en este su programa de análisis político y de tratar de llevar las cosas con apego a las realidades. Nosotros no estamos aquí para informarles respecto a asuntos digamos que vienen con los dados cargados, donde se aceita muchísimo dinero para hacerle ver a usted creer o inclinar sus preferencias por tal o cual asunto, simplemente describirlos tal y como son los hechos que se dan cotidianamente. Más que ahora con la guerra, ¿no? Recuerde que la guerra es una de los aspectos, lo he dicho a lo largo de toda esta trayectoria, a lo largo de todos estos programas, a lo largo de todo este conflicto, y esto también a lo recordado por toda la historia en las infructuosas y vanas guerras que no tienen razón de ser, que un elemento especial para las guerras son el apoderarse de los medios de comunicación para decir tal o cual cosa, ¿no? Y si no, pues véalo usted, ¿no? Por un lado, yo no estoy diciendo que se incline por ningún aspecto, ¿no? Pero es muy curioso cómo se dan las cosas tan evidentemente que si nosotros aprendiéramos a analizar, pues sería otra cosa. Ahora en la semana escuché por ahí que se corrió, además, yo no estoy inventando nada, que se encontraron laboratorios en Ucrania, laboratorios donde se producen armas químicas. Y bueno, pues sabemos que esto de las armas químicas es fatal. Ya dimos un repaso total de lo que se han utilizado las armas químicas a lo largo de la historia, y pues indudablemente que es un tema pues claramente delicado y que va en contra del mismo pensamiento y razonamiento y actuar del ser humano. Desde aquella época donde se usó el gas cloro, sí, ese agente sofocante que era utilizado, bueno, no sé ni por qué de veras se usan esa clase de armas para incapacitarlo. Los ha usado todos los países fuertes, en cuestión de bélicas, lo han usado. ¿Para qué nos vamos a hacer patos, ¿no? Como quien dice, o así al estilo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Después el lacrimógeno, el gas mostaza. Bueno, ¿quién no lo ha usado? Los españoles lo usaron en Marruecos en 1923, en fin, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues ya los Alemania nazi, pues recuerden, Talbún, Somán, Sarín, y pues sobre todo que estos últimos afortunadamente no fueron utilizados en guerra, pero sí desgraciadamente ante seres humanos como fueron los judíos. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia. Y desde luego la Unión Soviética, el gas mostaza, pero en Vietnam también se utilizó el gas naranja. Bueno, ¿para qué le digo, no? Pero bueno, ¿para qué hacemos un poquito de historia? Sí, pasando también por el Nepal, y ese agente destructivo también allá en los años 60. Pero mire usted, más allá de todo esto es por la razón. ¿Quién nos dirá la verdad, no? Por un lado, se dice
de que se encontraron laboratorios, ¿no? Pero inmediatamente viene la respuesta, ¿no? Viene la respuesta acusando a la otra parte que están usando armas químicas. Por un lado, balconean que han encontrado laboratorios y por otro lado, revierten, ¿no? Pero es hasta cierto punto válido. ¿Por qué? Porque es una guerra y en la guerra cada quien va a decir sus versiones. Y para ser dueños de la verdad, pues necesitaría usted estar presente en el lugar de los hechos para saber exactamente quién nos está diciendo la verdad o quién nos está mintiendo. Porque obviamente cada quien le va a echar la culpa a su contraparte, a su contrincante. Qué lamentable, esta guerra es un absurdo totalmente lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Y pues, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer más que, no sé, si usted es creyente, ponerse a rezar, si es uso trata de hacer uso de la inteligencia, pues que ya recapaciten, hombre, ya mucha gente, miren, el meollo del asunto, yo no estoy diciendo más que lo que se plasma, ¿no? Ahora nos venden la idea de que se va a invadir todo el mundo y que se va a conquistar otros países. ¿Para qué echarle más carne al asador? Nada más usemos el razonamiento, la lógica. Si estos rusos están ahorita teniendo una lucha, pero que le está yendo, pues no sé si muy bien o muy mal, pero están encontrando una defensa sumamente fuerte en Ucrania. Si no pueden con Ucrania, no pueden llegar a la capital todavía. ¿Usted cree que van a estar pensando ya en conquistar otros países? Esta guerra no se dio por eso. Se dio por lo que ya inclusive lo dijo el mismo presidente de Rusia. Se dio porque simplemente no querían asentar campos militares cerca de las fronteras de Rusia porque consideraban una amenaza a la seguridad social y punto. Eso es el meollo del asunto. Tanto así que el mismo presidente ucraniano pues ya dijo que está dispuesto a llevar esto conjunto con la ONU a hacer un pacto que jamás se va a involucrar con la OTAN con tal de que ya termine el conflicto. Entonces yo me preguntaría, ¿sí? ¿Es justificable todo este hecho de que al inicio se pudo evitar? Era una lógica política, táctica, geográfica, geopolítica evidente. Se sabía el origen. Que después se desvirtúe y se diga, y, bueno, pues es válido y qué bueno que pues cada quien que lo analice como mejor crea y como quien mejor convenga. Pero hay una cuestión totalmente inequívoca. Esta guerra no tuvo razón de ser. Así de fácil y sencillo. Y puntos importantes y medulares. El presidente ucraniano se vio, pues hasta cierto punto, desde mi punto de vista, engañado. Le calentaron la cabeza, le dijeron, órale, aviéntate que nosotros estamos detrás de ti. Y él mismo lo dijo, me han dejado solo. Porque no es lo mismo estar abasteciendo, dando ayuda económica y militar, que si lo hubieran apoyado. Afortunadamente no, porque Biden lo dijo y lo vamos a decir en lo que es referente a las noticias del día de hoy. Biden ya se dio cuenta, cosa que todo el mundo ya nos habíamos dado cuenta, que el conflicto con la OTAN o una confrontación directa con Estados Unidos va a ocasionar una tercera guerra mundial, ¿cierto? ¿Por qué no pacificarse todos? ¿Por qué los países tienen que, asentar bases militares, tienen que asentar armas, tanto dinero que se destina? Mire usted la gasolina, el precio de la economía. A ratito vamos a ver la opinión de Manuel Antonio Romo. El precio de las gasolinas, estaba dando cuenta a cómo están en diferentes estados de la Unión Americana, ya no se diga en otras partes del mundo, ya no se diga en Europa, la cuestión cómo están sufriendo por el gas natural, allá en Alemania y en los países que necesitan también esta clase de energías. Es algo que desde mi punto de vista, en términos generales, a nadie le conviene esta guerra, a esa guerra. ¿Y ahora qué va a pasar?
que nada más si se logra conquistar la capital, que se dice, no, que están fracasando, que... No, no, señor, eso es un absurdo. Con un muerto que exista, con un muerto que exista de la sociedad civil que no tienen, y me refiero que esos son los que no tienen, ahora sí que velan el entierro, es una tragedia. Ahora, miles, pues obviamente están en guerra y van a bombardear. Se dice que bombardean eso, pues sí, pero también hay que hacerlo, que están en guerra. Un absurdo que no debería de ser. ¿Por qué destruirse el ser humano? ¿Por qué destruir las infraestructuras? ¿Por qué los políticos no razonan y dicen, no? Oiga, esto no puede ser, voy a poner a mi gente, vamos a sentarnos como gente civilizada y a ver las razones fundamentales del origen, cuál es el problema. A nadie le gustaría, ¿verdad?, tener, si es que tienen la razón allá estos cuates, pudieran tener razón eso, pero en invadir no, Totalmente hay un rechazo de que se vulneren las autonomías de cada país, la soberanía de cada país. Creo que es un absurdo. Eso ya debe de, este ejemplo que nos está afectando en este momento en el mundo, debe darse por terminado. Totalmente por terminado, ¿no? Y rápidamente le voy a dar un resumen de lo que está en la guerra para entrar directamente allá con Manuel Romo a la Ciudad de México. Las fuerzas rusas prácticamente ya están rodeando la capital Kiev e intensificaron sus ataques a la capital ucraniana el día de hoy. O sea, oígame, qué barbaridad. Qué triste oír todas estas cosas, ¿no? Naciones Unidas han recibido reportes creíbles que las tropas rusas han usado un racimo, municiones de racimo en Ucrania, algo prohibido en el derecho internacional humanitario. Lo que le digo, ¿no? ¿A quién creerle? La verdad, ¿a quién creerle? Mejor que termine la guerra y se acabó, ¿no? Yo creo que sería más sano para todos, echarle más fuego, más leña al fuego. Qué bueno. Funcionarios ucranianos acusaron a Rusia de dañar un hospital oncológico en la ciudad de Mykolaiv, al sur de Kiev, o sea, de la capital, con bombardeos de artillería pesada. No hubo reporte de muertos, afortunadamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció la detención del alcalde de la ciudad de Melitopol, al sureste de Ucrania, y lo calificó como un crimen contra la democracia. Bueno, pues están en guerra, ¿no? Están en guerra y pues ahora sí que yo no sé cómo tomarlo, como yo estaba leyendo la otra vez en la cuestión de la cuestión de las guerras, que los muertos, cuando se trata de los que están enfrente, los soldados y los políticos, no son asesinatos, si no son víctimas de guerra, son objetivos militares, ¿no? Así le llaman en la cuestión de la milicia. Yo no puse las reglas, ahí está la cosa. Vamos a tratar de comunicarnos ahora sí con Manuel Romo, vamos a tratar de entrar directamente con él para escuchar atentamente su participación en su espacio de Menos Grilla, Más Política. Vamos a tratar de hacerlo por este medio. Ojalá y podamos no tener problemas como el día de ayer. Tuvimos un poco de falta de comunicación con nuestro amigo y colaborador Roberto López Risueño. Manuel, muy buenos días, tardes en México. Placer saludarte, dándote la bienvenida a tu espacio y reiterando un hombre conocedor, un sociólogo, político, luchador social y bueno, que nos sacamos la lotería contigo, mi querido amigo Manuel. No, estimado Rafael, el que me he sacado la lotería es con tu amistad, soy yo. Te agradezco mucho que me hayas invitado a comentar sobre este conflicto armado que pues está causando tantos destrozos en Ucrania, y pues aquí estoy a tus órdenes. Dime tú. Mira, tenemos el tema muy interesante, por cierto, que nos sugeriste, lo recibí hoy en la mañana, y yo creo que es un tema muy profundo, que tiene un sentido
en el carácter de la esterilidad que tiene esta lucha infructuosa y vana, que es a quién beneficia y a quién perjudica este conflicto. Así es que nos arrancamos con tu tema, Manuel, muy interesante. Pues, pues sí, mira, lo habíamos comentado y habíamos platicado sobre quién iba a salir perjudicado en esta guerra absurda que estamos presenciando en todo el mundo. Yo creo que tenemos que comenzar por ver cómo nace Ucrania para darnos cuenta de cuál es el origen del conflicto. Mira, Ucrania no existía en 1915. Ucrania formaba parte de Rusia y no existía como un estado, como dice Putin, no era un estado genuino, no es un estado genuino, dice él. Ucrania se forma en 1921 y 1922, cuando Vladimir Ilich Lenin, para controlar algunos problemas políticos que tenía al interior de Rusia, forma de manera artificial, en cierto sentido, algunas repúblicas, entre ellas Ucrania. Y más adelante, en 1954, Khrushchev, que era ucraniano, le regala a Ucrania Crimea, ¿no? Lo cual es también algo absurdo, ¿no? ¿Cómo vas a decirles tú, bueno, ya no va a formar parte Crimea de Rusia, sino que ahora va a ser parte de Ucrania, porque yo soy ucraniano, yo nací en Ucrania, y le regalas a una región tan importante porque es la salida al Mar Negro de la flota naval rusa y además porque ahí el 85 o el 90% de los habitantes son rusos, ¿verdad? El otro 10% son tártaros, aunque a muchos de ellos los hicieron exiliarse en algún conflicto que hubo con Rusia. Pero bueno, ese es el origen de Ucrania. Y ese origen nos permite ver que en el este de Ucrania, pues el 90% de la población habla ruso, se siente rusa y forma parte de una comunidad en donde tanto en la casa como en su trabajo se habla el ruso. En el centro de Ucrania, el 68% habla ruso también y un 75% en toda Ucrania hablan de que tienen como lengua materna al ruso. De manera artificial han querido imponer el ucraniano, que yo creo que es un error, y han prohibido que se hable el ruso. Pero yo creo que más bien debió de haberse hecho lo que han hecho otros países bilingües o tetralingües o trilingües, como es el caso de Suiza, en donde hay una comunidad germanófona, otra francófona, hay el italiano y hay una pequeña parte en donde se habla el romanche, pero no se pelean entre ellos. Si uno va por ejemplo, a Berna, pues la mayoría, la casi totalidad habla solamente en alemán. Sin embargo, también hablan francés y se respetan mutuamente la comunidad francesa y la comunidad alemana. Y en la parte pegada a Italia, en el Ticino, pues simplemente se habla el italiano y también se respetan. Inclusive han todos los documentos están redactados en 2 o en 3 o en los 4 idiomas y no hay ningún problema. Porque querer prohibir de manera artificial el ruso creo que fue un error de la comunidad ucraniana o de origen ucraniano que se dicen precisamente ucranianos y que solamente hablan el ucraniano en la calle y en sus trabajos. Pero mira, después de ver cómo nace Ucrania, tenemos que ver cuáles eran los planteamientos de Ucrania y cuáles eran los planteamientos de Rusia antes de que el conflicto estallara. Ucrania aducía su derecho a autodeterminarse,
lo cual en principio suena lógico. Todos los países tienen el derecho a la autodeterminación. En segundo lugar, y aquí ya empiezan los asegúnes, los bemoles, él hablaba de su derecho también a pertenecer a la OTAN, lo cual ya comenzaba a poner pues en riesgo la seguridad de Rusia. Una vez que se habla de esto, y además también de la voluntad de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea, Rusia comienza a hablar de que la OTAN se había expandido, a pesar de los compromisos que existían, algunos de manera verbal y otros inclusive por escrito, a las naciones bálticas, a Letonia, Estonia y Lituania, y también se había expandido hasta Polonia, poniendo ya en riesgo la seguridad rusa por la cercanía pues con las grandes ciudades rusas, ¿no? Bueno, particularmente con Moscú, pero además con todas las grandes ciudades rusas. Lo que Rusia decía, sigue diciendo, es que ella no puede permitir que se coloquen misiles o tropas en la frontera con Rusia, en Ucrania, porque eso sí significaba un riesgo enorme para su propia seguridad. Miren, y no está lejos de la razón lo que dicen. Antes, en el tiempo de Khrushchev, los misiles nucleares tenían una cierta velocidad, pero hoy los misiles son hipersónicos, ¿verdad? Rusia ha presumido armas hipersónicas, parece ser que China también las tiene y parece ser que Estados Unidos está un poquito retrasado, pero muy pronto va a tener estos misiles hipersónicos. Son misiles que vuelan a 24,000 kilómetros por hora. Esto significa que de la frontera de Ucrania hacia Moscú, pues tardarían en llegar 4 minutos. Hoy los misiles tardan 20 minutos en llegar, 15 minutos, y dan tiempo a una respuesta. Pero en el caso de misiles hipersónicos que llegan en 4 minutos a Moscú, pues ni siquiera tendrían tiempo de avisarle a Vladimir Putin, nos están atacando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cierta razón en esto. Pero además hay otra razón de Rusia, que decía que había que desnazificar el este ucraniano, porque los ucranianos estaban masacrando, bombardeando las regiones del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, en donde existen las comunidades rusas, ¿verdad? Muchos de los que ahí viven quisieran más bien anexarse a Rusia, y desde luego también hay los que quisieran anexarse a la Unión Europea con una visión económica de futuro mejor, pues, que no necesariamente es así, pero bueno, y no necesariamente porque Ucrania no aceptaba ni siquiera la solicitud, porque es uno de los países en donde existe mayor corrupción, y además porque es uno de los países en donde la pobreza es extrema, ¿no? Hay regiones en Ucrania muy, muy pobres, y la corrupción ahora se ha visto, aquí como un comentario al margen de lo que estamos platicando, la corrupción ha aumentado porque ahora se ha establecido un mercado para atravesar, para el contrabando de personas, para atravesar las fronteras, para sacar de Ucrania, por ejemplo, a los hombres de entre 20 y 60 años que tienen prohibido salir de Ucrania, les ayudan a pasar hacia la Unión Europea. Además de eso, también hay un mercado de corrupción para atravesar las líneas ucranianas en los autobuses y sacarlos de algunas regiones y llevarlos a la frontera con Europa, ya no solamente a los hombres, o no a los hombres, sino inclusive
a las mujeres y a los niños y a los ancianos para que puedan atravesar e incorporarse a los países que los están recibiendo. Aquí, lo primero que tenemos que ver, como otro comentario adicional, es que yo no veo, en el caso de una invasión, por ejemplo, a Inglaterra o a Alemania o a Escocia o a México, yo no veo que los mexicanos tuviéramos la intención de salirnos del país o los ingleses tuvieran la intención de salirse de Inglaterra, sino que ellos seguramente se quedarían y no habría un solo inglés, ¿verdad? O no más de 10 que quisieran salir de Inglaterra para escapar de la guerra, sino al contrario, se iban a quedar ahí para defender a Inglaterra. No dudo que los mexicanos hiciéramos lo mismo, o que los escoceses hicieran lo mismo, que los franceses hicieran lo mismo. Sin embargo, en Ucrania, el gobierno tiene que prohibirles a los ucranianos, a los hombres entre 20 y 60, que salgan de Ucrania. Quiere decir que no todos están de acuerdo en una confrontación abierta contra Rusia, pero desde luego, pues Ucrania es un país independiente y tiene el derecho de hacer lo que está haciendo. Déjame que te diga que en la Deutsche Welle, la estación esta de radio alemana, utilizaron una expresión que a mí me gustó mucho. Dicen, efectivamente los países tienen el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, dice, cada país tiene la obligación de saber cuál es su papel en el mundo. Y este es el caso de Ucrania, ¿no? Cuando Rusia quiere poner misiles en Cuba, la crisis de los misiles, pues Estados Unidos dice, si pasas de esta línea, se desata una guerra nuclear, la tercera guerra mundial, y entonces al llegar ahí, los barcos rusos dan la vuelta y se regresan a Cuba, se regresan a Rusia con los misiles nucleares, estableciendo un compromiso con Estados Unidos. Perdón, se regresaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Sí, claro. Denominada así entonces. Sí. Sí, no era Rusia, sino era URSS, la URSS, exactamente, como tú bien lo señalas. Se regresan hacia allá y hacen el compromiso en los Estados Unidos de retirar los misiles nucleares que tenían en Turquía y los misiles creo que también tenían en Italia, pero cuando menos en Turquía sí los tenían y ese era el compromiso. Khrushchev regresaba los misiles a la URSS y Estados Unidos quitaba los misiles que tenía en Turquía. Por cierto que aquí en los libros, en donde, como dato curioso, te platico que en los libros en donde se habla de la decisión y de la supervisión, hay el caso de los misiles en Turquía, porque de pronto Khrushchev vuelve a poner los misiles en los barcos y empiezan a acercarse nuevamente y Estados Unidos le llama y le dice, oye, pero pues quedamos de que ya no iban a estar acá los misiles en Cuba. Dice, pues sí, pero el problema es que quedamos también de que ustedes iban a quitar los misiles de Turquía y no los han quitado. Nuestros satélites nos dicen que siguen exactamente donde mismo. Y el presidente le habla al ministro de la Defensa y le dice al secretario de la Defensa y le dice, oye, ¿no quitaste los misiles? Dijo, sí, los quité. Dice, pues los rusos me dicen que no. Entonces lo checan y dice, bueno, en realidad no los quité, pero yo dije que se quitaran. ¿No? Y como no supervisó que efectivamente se hubieran quitado, pues no los habían quitado. Pero bueno, volviendo al tema, se dice, bueno, Cuba tenía que saber cuál era su papel en el mundo y no podía aceptar misiles nucleares. México tampoco podría aceptar una línea de misiles nucleares. A pesar de nuestro derecho a la autodeterminación, no podríamos aceptar una línea de misiles nucleares desde Baja California hasta Tamaulipas, porque Estados Unidos simplemente no lo iba a permitir. Sería una locura de nuestra parte intentar
colocar una línea de tropas rusas y una línea de misiles en la frontera con Estados Unidos. Y creo que aquí, valga la digresión o el comentario, creo que aquí Zelensky y Ucrania en general se dejaron llevar por el apoyo que les prometieron los países europeos y Estados Unidos, y de pronto pues se encuentran solos, recibiendo armamento y algunos víveres y estas cosas, pero pues los dejan solos, enfrentándose a una potencia como Rusia, que es una potencia mucho mayor que Ucrania, ¿no? ¿Cuáles son, ya con esos antecedentes, cuáles son los escenarios que nosotros podemos prever? Por una parte, podría ser, y es lo más probable, que Rusia venza a Ucrania, que Zelensky o sea capturado o bien pueda ser extraído de Ucrania para empezar a encabezar una resistencia desde el extranjero. Probablemente él se resista a hacerlo, a menos de que las tropas estén a 1 kilómetro del centro de Kiev, ¿no? Y entonces tendrán que aceptar lo que Estados Unidos le ofrecía a Zelensky de extraerlo. Y ya no sé si se va a poder en ese momento. En segundo lugar, podríamos, bueno, si Rusia vence, pues entonces Rusia va a establecer un gobierno prorruso en Ucrania, y es muy probable que intente, porque ya sí lo dijo Putin, es muy probable que intente que Ucrania vuelva a formar parte de Rusia. Si no en este momento, poco a poco, por lo pronto Lugansk y Donetsk pasarían a formar parte de Rusia. El segundo escenario, que es el menos probable, es que Ucrania pudiera vencer este ataque de Rusia, y que hubiera, por ejemplo, una rebelión interna en Rusia y que pudieran derrocar a Putin y que la guerra se detuviera. Creo que este es el menos probable, ¿verdad? Y el tercer escenario es que Rusia venza, pero que se inicie una guerrilla urbana que sería una catástrofe todavía más profunda para Ucrania, porque quién sabe cuántos años duraría, o que se mantuviera el sitio a Kiev, como se han mantenido otros sitios, por ejemplo a Sarajevo, ¿no? Que pueden durar 1 año o 2 años. Rusia tenía que iniciar la guerra en este momento porque ya sabemos que el clima es algo terrible en esas regiones, y dentro de 15 días los lodazales que van a estar en todo el país hubieran hecho imposible que Rusia pudiera avanzar con los tanques y con los vehículos motorizados para rodear las grandes ciudades. Perdón, bajo la experiencia que se tuvo con lo que le pasó a los alemanes, ¿no? Que eso fue una de las Claro, causas principales de la derrota con los rusos. Ahora claro, Rusia. y a Napoleón. Y a Napoleón. Y Napoleón, que también el clima fue el que los venció, ¿no? Y los alemanes, pues también perdieron la guerra en Rusia porque el clima los acabó, ¿no? Entonces, Putin no tenía otra opción más que atacar en este momento. Bueno, ninguna otra opción desde esa óptica de la que estamos platicando, ¿no? Ahora, la invasión no solamente está perjudicando a Rusia, sino que está perjudicando también a los europeos por los problemas económicos que van a tener en este momento, por los problemas de surtimiento de energía. Rusia depende de la energía de Rusia, sin ninguna duda. Y el canciller Scholz, alemán, dijo: en este momento Alemania no podría bajo ninguna circunstancia cancelar el surtimiento del gas y del petróleo rusos, porque pues los necesitan no solamente por
la calefacción y el clima, sino también para muchos procesos industriales, para la generación, me parece que de energía eléctrica también, aunque ellos tienen otras fuentes, pero así es, ¿no? En este caso, también es un problema desde el punto de vista económico para las economías latinoamericanas, que ya estamos empezando a sufrir las consecuencias, tanto en la gasolina, que ya aquí en México se ha incrementado el precio casi en un 30 o un 40% en algunos lugares, porque hay una libre competencia, pero de 22 pesos estamos ya en 30 pesos el litro. En Europa, de 40 euros que costaba el megavatio en la electricidad, ya van en 335 euros, Rafael, Wow. lo cual es una barbaridad. En 15 días han comenzado a sufrir las consecuencias de esta guerra. Y además, Ucrania es uno de los principales productores de materias primas o de insumos que se necesitan para los chips estos que se utilizan, por ejemplo, para construir, para armar automóviles. Nosotros aquí en México hemos tenido un problema muy grande en el Bajío y en las regiones donde se arman los automóviles americanos y, bueno, pues en realidad coreanos y alemanes, porque no ha habido chips. Y ahora con esto que está sucediendo, pues la producción de automóviles, por ejemplo, se va a ver detenida. Ahora, ¿quiénes son los grandes perdedores, Rafael? Pues los grandes perdedores son el pueblo ucraniano y Ucrania, porque van a quedar totalmente destruidos. Si hubieran aceptado la neutralidad en un compromiso, Rusia no hubiera tenido ningún pretexto para invadirlos y probablemente no hubiera pasado más que el apoyo de Rusia a Lugansk y a Donetsk. Entonces, el pueblo ucraniano está sufriendo las consecuencias, pero esos ucranianos que se están yendo a Europa también van a ser un problema para Europa. Va a ser una migración de 5, 6, de 7 millones, no sé de cuántos ucranianos que van a ir a vivir a los países europeos, y eso va a significar también una presión económica muy grande para ellos. Yo creo que fue un error enorme de parte de Zelensky y de parte de los europeos en alentar a Zelensky para tomar este tipo de decisiones. Hoy Zelensky está ofreciéndole a Rusia la firma de un tratado de neutralidad. ¿Qué necesidad existía de llegar al extremo a donde se está llegando en lugar de haber firmado ese compromiso de neutralidad desde el principio? Pero bueno, no se hizo. Entonces los primeros y los más afectados van a ser el pueblo de Ucrania y Ucrania en general, porque la están destruyendo completamente. Están destruyendo las ciudades y no dudo que después Rusia misma ayude a reconstruirlas con la finalidad de jalar a los ucranianos al final, por las buenas o por las malas, nuevamente a Rusia. Ya lo ha esbozado, casi lo ha dicho así Putin, y todos hablan de que se va a diseñar una nueva estructura de seguridad en donde necesariamente, de seguridad europea, en donde necesariamente va a tener que participar Rusia y la Unión Europea. Y al final se va a llegar pues prácticamente a lo que se hubiera podido llegar antes, pero por lo pronto los primeros destruidos fueron el pueblo ucraniano y Ucrania. Ciertamente Rusia también va a sufrir las consecuencias, pero ya sufrió las consecuencias primero cuando incorporó a Crimea a Rusia, y después de algún tiempo esas consecuencias quedaron olvidadas. Se va a debilitar a Rusia sin ninguna duda, y yo creo que esa era una de las intenciones de la OTAN, debilitar a Rusia. Lo van a debilitar, pero dentro de 5 o 6 años o 7 años, probablemente Rusia esté en las mismas condiciones. Y si vencen esta guerra,
va a estar inclusive en mejores condiciones que las que tenía antes de que comenzaran. Por lo pronto, Lugansk y Donetsk van a pasar a Rusia. Transnistria, que también quiere unirse y que está pegado a Odessa, en la frontera con el Mar Negro, pues, o en las costas de Ucrania con el Mar Negro, seguramente también se va a unir a Rusia, a Crimea, por ahí, y Rusia va a salir más fortalecido en algunos años. Hoy, efectivamente, está sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas, pero a la larga yo dudo mucho que los europeos, y el mundo en general, no vaya a establecer nuevamente los contactos con Rusia. Además, esto está propiciando el acercamiento entre Rusia y China. Y China es un mercado tan grande y es una potencia económica tan grande que puede formar el bloque que existía antes, un bloque que nosotros teníamos en la Guerra Fría. Entonces, aquí también tenemos que hablar de quiénes son los beneficiados. Y desafortunadamente los beneficiados son la OTAN, con la industria armamentística que está teniendo o que va a tener un auge enorme para modernizar los ejércitos en todo el mundo. Los grandes beneficiados también son algunos presidentes que buscan reelegirse, no voy a decir nombres, pero que tenían su prestigio por los suelos, ¿verdad? Y que la aprobación estaba realmente pues por los suelos, y que ahora pues la van a ver resurgir un poco. No sé si les va a alcanzar para llegar a las próximas elecciones todavía con ese prestigio, porque la guerra amenaza con acabarse en un mes más, y aunque pues quieran mantener ese prestigio que ha ganado con esta guerra, no sé si les va a alcanzar, pero los beneficiados también son los presidentes que tienen elecciones próximas, y ya veremos, ¿no? Es una desgracia muy grande que se haya optado por fortalecer a la OTAN y por fortalecer pues el prestigio de estos gobernantes a costa del pobre pueblo de Ucrania, ¿no? Yo creo pues que ese sería un comentario, Rafael, sobre lo que hemos estado viendo, y pues ojalá que se pueda resolver de la mejor manera y que ya el pueblo ucraniano deje de sufrir las consecuencias de esta guerra tan terrible. Finalmente también Rusia las va a sufrir, pero yo creo que Europa se está dando un balazo en el pie por todos los problemas económicos que esta separación de Rusia va a significar. Los alimentos, ya sabemos que Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo a nivel internacional, por los problemas que van a surgir con el rompimiento de las cadenas productivas de estos chips o de estos insumos para los chips en todo el mundo, y de otros productos que Ucrania y Rusia exportaban e importaban, porque también van a dejar de comprar muchos productos en el extranjero. Y lo último, fíjate que a propósito del virus del coronavirus y demás, la Unión Europea le ha pedido a Ucrania que destruya todos los virus que tiene en sus laboratorios, porque había un convenio entre las naciones europeas y Ucrania para desarrollar investigación y vacunas contra virus muy peligrosos, como el anthrax, por ejemplo, ¿no? Y están destruyéndolos bajo la supervisión europea en algunos laboratorios, porque tienen miedo que se vayan a salir de control y que en una explosión puedan liberar todos estos virus pues para toda la Unión Europea. Pues esos serían mis comentarios, estimado Rafael, y pues qué lástima lo que estamos viendo. Sí. Mira, hay, antes de que te me vayas, varias cosas, ¿no? Una de ellas, en primer lugar, felicitándote, un análisis bastante realista, porque fue un análisis realista bajo el fortalecimiento de hipótesis de lo que puede venir a corto plazo
muy apegadas a la realidad de las opciones que hay sobre la mesa. Segundo punto, me llamó la atención la cuestión de que dijiste de pedir a Zelensky de que se saliera del país. Ya se lo ofrecieron, Estados Unidos se lo ofreció y dijo que él no quería un aventón. No sé si recuerdas esa declaración, que él no quería Sí, un aventón, sí. que él se quedaba, ¿no? Entonces, por lo pronto, probablemente que, a menos que se eche para atrás, queda descartada la salida de Zelensky. La otra situación que me llena también es, hablaste de Suiza. Yo Suiza lo considero un país ejemplar, dado que en esta semana llegó al campo de la noticia al prohibir su espacio aéreo para cualquier uso de armamento militar llegado hacia Ucrania, ¿no? Que fuera con destino a Ucrania. Pero además, países como de Suizo, que por cierto se formó allá por los años de 1850, 47, 48, por ahí así, pues se da una situación en la cual es muy halagador vivir en ese país, ¿no? En esa country, como dicen aquí, ya que tiene, pues tiene todo, tiene seguridad jurídica, fiscalización transparente, tiene cuentas públicas claras, sobre todo que es importante en todos los países, ¿verdad? Pero también, por si fuera poco, tiene sus famosas vacas, ¿no? Que producen la mejor leche del mundo, de acuerdo a los expertos, para, pues ahora sí que prepararse unos fabulosos chocolates deliciosos que producen allá en ese bello país, ¿no? Y tú conoces Suiza, ¿no? Tú conoces Suiza. Sí, ahí viví un buen tiempo, viví 7 o 8 meses por allá cerca de Lausana o en Lausana también, en la parte francófona. Entonces, pues sí, sí conozco y la verdad es que pues es el mejor país del mundo, dicen, otros dicen que Suecia y Australia, pero sí es uno de los 3 o 4 mejores países del mundo para vivir. Bueno, Allá la pobreza no existe. ah, también por otra parte, pues abusando de tu nobleza y de tu confianza, y No, pues la idea de este programa es aportar hacia quienes nos escuchan, proyectar conocimiento y sobre todo pues aportar cuestiones alejados de cualquier, digamos, ala de favoritismo hacia una u otra parte, porque hay un tema muy interesante, ahorita que tocaste el tema de los laboratorios, me parece que es imprescindible que en próximos programas, dado a que eres un gran investigador y por ahí te hago promoción a un libro fantástico que me mandaste sobre cómo nació la pandemia, que le voy a sugerir al público pues, que lo lea, a ver dónde lo puede adquirir, dónde lo puede pedir, dónde lo puede pues, comprar, ¿sí? Y pues solamente, Rafael, solamente lo pueden comprar en Amazon. En Amazon, bueno, vamos a promocionar tu libro ya porque está muy apegado a la realidad. A mí se me hace, yo alguna vez te comenté que se me hace que tú eras adivino hacia el futuro porque te tienes esos grandes dones que hiciste ese libro desde hace muchos años y mira, está ajustado al 95% a la realidad de lo que vino ahora a poner de cabeza al mundo como es el COVID-19. Pero de eso hablaremos en otro tema, en otro programa. Por lo pronto te doy las gracias por esta proyección que nos das, Manuel, y pues como siempre deseándote lo mejor para ti y para tu familia y darte el agradecimiento por parte de este programa Menos Cría Más Política por esa aportación tan importante que en uso de tu palabra, nos reseñaste el día de hoy. No, pues te agradezco a ti mucho y hay que tener en cuenta que esto se va a terminar con una negociación internacional. No va a haber otro remedio más que se sienten en la mesa a negociar y eso significa no solamente Rusia y Ucrania, sino Rusia, Europa y Estados Unidos para diseñar una nueva estructura de seguridad internacional que va a tener que existir en el futuro. Pues muchas gracias, un saludo para todo tu auditorio y pronto espero que me vuelvas a invitar, encontraremos otro tema para comentarlo con todo tu auditorio
que ya sé que cada vez es mayor y que pues es un auditorio formado por una comunidad latina a quien les mando un abrazo pues bien fuerte. Que estés Gracias, muy bien, Manuel. Rafael, y saludos a todos. Muy amable, un fuerte abrazo y de nueva cuenta, gracias por tu enorme participación. Gracias, eso fue Antonio Romo desde la Ciudad de México. Muchas gracias a Manuel. Y bueno, amigos, rápidamente vámonos con el doctor Antonio Fon para que nos dé su reseña de salud. Hoy tenemos también un tema importante del doctor Antonio Fon desde el Estado de México, desde la bella Atizapán de Zaragoza. Ya no nos queda más tiempo para vertir otros temas, pero el día lunes estaremos ampliando, pues esperando tenerle mejores noticias sobre lo que pasa alrededor de Ucrania. Y vámonos a tratar de comunicarnos con el doctor Antonio Fon para su intervención en cuestión de salud el día de hoy. Eh, Déjeme comunicarme con él en este momento. Creo que las líneas están bastante accesibles el día de hoy para poder comunicarnos con el doctor Antonio Fon. El tema que nos trae a la mesa el día de hoy el doctor Antonio Fon, ya déjeme ver, ¿cuál es el tema de ahora? Bueno, ahorita ya directamente entramos con el doctor Antonio Fon. Parece ser que ya está en la línea. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Y pues gracias por esperar un poquito, pero ya estamos contigo finalmente, Antonio. Y pues adelante, dinos cuál es su tema y qué es lo que nos vas a aportar el día de hoy, Antonio. Pues mira, antes que nada un saludo, esperando que estén todos bien allá por tu casa, todo tu familia, a todos tus del auditorio. Y mira, sí, comentando que ahora estamos saliendo de esa pandemia que tan terrible que nos cargó del COVID-19, y ahora tenemos que tener otra precaución ahora que viene la primavera. Esperamos que con la primavera disminuye el frío, disminuyen las enfermedades respiratorias, pero ahora tenemos un problema que tenemos que tener cuidado con las infecciones gastrointestinales, con las enfermedades gastrointestinales. Primero porque el calor propicia que los alimentos se descompongan más rápidamente. Si no contamos con una buena refrigeración, una buena conservación de alimentos y sobre todo un buen manejo de alimentos, pues vas a tener problemas ahora digestivos. Afortunadamente los problemas digestivos son más llevaderos. Claro que no dejan de ser molestos, porque podemos empezar desde la gastritis, que es inflamación del estómago, de la mucosa gástrica del estómago, que se caracteriza por ardor, reflujo gástrico, o sea que se sube el ácido. Después la colitis o enterocolitis, que es inflamación del intestino grueso, delgado. Y ya en enfermedad, hablando más, palabras más adelantadas, pues la enfermedad de Crohn, que es una inflamación generalizada de toda la mucosa gástrica, desde el estómago, intestinos, todo lo que incluye la vía digestiva. Entonces, mira, tenemos que tener ahora ese cuidado con la llegada de los calores, y ahora tenemos que tener cuidado con las enfermedades gastrointestinales, principalmente las infecciosas, porque se propicia que al descomponerse los alimentos con más facilidad, se contaminan más fácilmente con la propagación de insectos, porque ya ves que en esta temporada los insectos proliferan mucho. Entonces, si dejamos los alimentos al descubierto, a la intemperie, los insectos que se posan en los alimentos, pues dejan sus huevecillos, dejan microbios, dejan
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones gastrointestinales, una parasitosis, una salmonela, todas esas enfermedades gastrointestinales que son muy, muy molestas. Y generalmente, y sobre todo con el agua. El agua tenemos que tener mucho cuidado porque al aumentar el calor nos propiciamos tomar más agua y muchas veces en la desesperación tomamos la primera agua que se nos presenta, no sabemos si está contaminada, si es potable. Entonces, ahora ya ves que tenemos mucho problema con la contaminación de agua, con sales minerales, heces fecales, un montón de contaminación. Entonces, lo recomendable es no beber agua del grifo. Ahora, afortunadamente, venden aguas embotelladas, pues cargar su botellita de agua, ¿no crees? Me dice, licenciado Rafa, nada nos cuesta andar cargando nuestra botellita de agua pasteurizada, pues agua potable de las embotelladas. Nada nos cuesta andar cargando nuestra botellita de agua, ya si la quieren con sabor o simple, y sobre todo eso, mantenerse bien hidratados, bien higienizados con alimentos, agua, lavar bien las frutas y verduras que se van a consumir, y sobre todo seguir siempre con las medidas higiénicas. Ahora, volviendo con los de COVID, hay mucha gente que dice que ya quieren dejar los cubrebocas. No, pues ahorita todavía no es conveniente dejar el cubreboca. Todavía yo creo que hasta el fin de año aventamos un añito más con el cubreboca. Fíjate, te hago un paréntesis rápido, doctor, te hago un paréntesis. El cuidado con las infecciones gastrointestinales en este cambio de época. Y sobre todo también tenemos problemas con la llegada de la primavera de enfermedades alérgicas por el polen de las flores. Entonces podemos tener rinitis, conjuntivitis, que se llama rinitis y conjuntivitis de primavera. Entonces tenemos que recibir a la primavera con entusiasmo, pero también con precaución, mi querido licenciado Rafa. Bueno, pues muchas gracias, mi estimadísimo doctor. ¿Sí? Doctor, mañana no me quito yo la muela porque me muero de dolor. Doctor, ¿oyes? Sí, muchas gracias, doctor. Creo no me estás escuchando tú, pero te agradecemos mucho el favor de tu participación del día de hoy, muy ilustrativa. Un abrazo, doctor, y hasta de aquí 8 días. Gracias, doctor. Adiós, espero que haya... Sí. Bye, adiós. Bueno, eso fue el doctor Antonio Fauni. Ahorita me llenó, antes de despedir la reflexión, ya en muchas escuelas en el estado de Washington, incluyendo aquí donde estamos habitando. El día, ¿cuándo fue? El día viernes me dieron a mí la indicación de que ya los niños ya es opcional si van a entrar con cubrebocas o no. Entonces no me explico, ¿no? De dónde sacan esas las autoridades de cada condado, de cada estado, de cada jurisdicción, pues realmente están de cabeza, cada quien hace lo que quiera. El doctor, en uso del conocimiento científico y médico, dice que todavía un añito más vamos a usar el cubrebocas. Yo por lo pronto sí lo voy a seguir usando. Muchas gracias, amigos, les agradezco mucho su participación del día de hoy en Menos Grilla Más Política, y hasta el próximo lunes. Que le vaya a usted muy bien.